Con la venia de la presidencia. Adelante. Me parece importante recordar, compañeras y compañeros, que vivimos en un país de mucha esperanza, que vivimos en un país, en una nación de fortalezas, pero también de carencias y de necesidades. Una de esas carencias ha sido la falta de voluntad de hacer las cosas mucho mejor. Y entre las mayores necesidades de nuestro país está el dejar de pensar en los intereses de unos pocos y comenzar a pensar en el futuro de nuestra nación, que yo no diría que es el futuro, es el presente de nuestra nación. Me refiero a quienes son nuestro verdadero legado. Hablo de cada niña, de cada niño, adolescente y joven de nuestro país, que no olvidan lo difícil que es día con día prepararse, lo difícil que es acceder a una educación de calidad. Tal vez en el pasado, el actuar de muchos de los que nos han antecedido en esta distinción de representar a los ciudadanos ha dejado mucho que desear. Tal vez porque los intereses ganaron, porque las presiones económicas fueron más o porque importó más lo político que lo social. Hoy no queremos que eso suceda. Yo los invito a que, si aún existen intereses de algún grupo en particular, es mejor mantenerlos lejos de esta discusión. La reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política en materia educativa, que hoy hemos de votar, representa un gran paso para México. Está claro que la voluntad de la mayoría de los que estamos aquí presentes es hacer las cosas mejor. Cada uno de estos párrafos que se discutieron en audiencias públicas y en diversas reuniones durante varios meses deben trascender más allá de un ideal, deben ser un motor para generar las estrategias y soluciones ante la actual crisis educativa de nuestro país. El texto que hoy se presenta, en lo general, cumple con muchas de las demandas que la sociedad ha manifestado, pero también representa una poderosa herramienta para el Ejecutivo Federal, a fin de no centrar los esfuerzos solamente en dádivas económicas ante la pobreza y el rezago actual, sino para ejercer acciones con un enfoque integral que incentive el desarrollo de la educación en México. A mí me llena de gusto saber que al aprobar esta reforma y viendo siempre de frente a los ciudadanos que represento, puedo informarles que las demandas que nos manifestaron en materia educativa van avanzando, que los cerca de 170,000 jaliscienses que se encuentran en condición de analfabetismo y los cerca de 580,000 en condición de discapacidad, así como los adultos mayores de nuestro estado, puedan tener oportunidades para acceder a una educación digna, que no vean sesgados sus derechos al suscribirse a un centro educativo, que cuenten con la posibilidad de tener docentes calificados para intervenir con inclusión y consideración de las distintas capacidades. También me da mucho gusto y satisfacción que las propuestas realizadas por autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Jalisco fueran incluidas en este dictamen, dejando en claro que la educación tendrá como finalidad no solo el conocimiento, sino la comprensión y aplicación del mismo, pensando en el impulso que esta etapa representará para cada uno de ellos a lo largo de su vida. Lo cierto es que no habría forma de hablar de un México seguro sin educación, y no hay otra forma de encontrar la paz en nuestro país si no es por este medio. Cualquier estrategia para combatir las carencias de nuestro país debe considerar, sin dudarlo, la garantía del acceso a la educación. Es entonces indispensable seguir por el camino que con esta reforma hemos de trazar, el de la justicia social por medio del aprendizaje, el del fomento económico por medio del conocimiento, el de la seguridad nacional por medio de la educación. Por tal razón, al hablar de las grandes carencias del sistema educativo en México, como la falta de cobertura en comunidades rurales y, por supuesto, también urbanas, la falta de acceso a las nuevas tecnologías para una verdadera educación de calidad, el rezago educativo existente en el país en relación con con el resto del mundo, es más apremiante en este momento tomar acciones que cambien el rumbo de nuestro quehacer político. Mi compromiso y el de mis compañeros y compañeras es impulsar acciones que consideren soluciones de fondo y con apego estricto a los derechos humanos de cada uno de los mexicanos.
considerando que es indispensable la vinculación entre la Federación de los estados y los municipios para garantizar la justa distribución de presupuesto destinado a la educación, tal cual lo menciona este dictamen. Concluyo diciendo que desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano alzamos la voz para seguir trabajando en pro de la educación del país. Es perfectible, pero que significa un gran avance en la materia, y reiteramos que no nos quedaremos de brazos cruzados, sino que nos ocuparemos en que las leyes secundarias y el presupuesto de egresos consideren las medidas necesarias para que el texto constitucional tenga los elementos y recursos necesarios para ser aplicada a cabalidad, sin que ningún interés externo influya en el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, presidente. Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Ania Saraí Gómez Cárdenas del PAN para fundamentar en contra.